La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. Cada vez que se hace una crítica al Poder Judicial, se habla de independencia judicial y de autonomía, como si estos conceptos fueran valores en sí mismos, como si fueran conceptos etéreos y no garantías instrumentales para la justicia. Se olvida casi siempre que la independencia judicial exige legitimación social, esto es, la confianza del pueblo, de la gente, en su aparato de justicia. Sin legitimación social, la independencia no es sino una máscara para juzgar en contra de los derechos y los intereses del pueblo. La legitimidad social en la justicia de México está rota desde hace mucho tiempo, pero quizás nunca ha estado en peor situación que ahora. Si preguntamos a la gente, que lo hicimos en los diálogos por la transformación, 6 meses intensos, más de 400 foros, la gente te dice que tenemos una justicia elitista, una justicia que privilegia a los que tienen frente a los que no tienen, que maltrata a las mujeres, que castiga la pobreza y no la delincuencia, y que no tiene legitimación social. Hace unos años, ante esta situación tan grave de la justicia y en particular del Poder Judicial Federal, con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la mayoría de las fuerzas políticas de este Congreso de la Unión, se llevó a cabo una reforma judicial con y para el Poder Judicial, una autorreforma del Poder Judicial que fue muy importante y que dio resultados mientras se tuvo la voluntad de que los diera. Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pide una reforma judicial profunda en México. En un discurso apasionado y contundente, Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, planteó la necesidad urgente de una reforma judicial en México, agradeciendo a los diputados Ignacio Mier y Juan Ramiro Robledo por su invitación. Arturo Saldívar inició su intervención abordando la problemática de la independencia judicial, la cual, según él, ha sido malinterpretada y desvirtuada en el contexto mexicano. Saldívar subrayó que la independencia judicial y la autonomía no son fines en sí mismo, sino herramientas instrumentales para garantizar la justicia. Enfatizó que la independencia judicial necesita legitimidad social, es decir, la confianza del pueblo en su sistema judicial. Sin esta legitimidad, la independencia judicial se convierte en una fachada que puede utilizarse para actuar en contra de los derechos e intereses del pueblo. Arturo Saldívar destacó la legitimidad social de que la justicia en México ha estado rota durante mucho tiempo, pero quizás nunca ha sido tan grave como en la actualidad. Relató cómo a través de los diálogos por la transformación realizados en más de 400 foros se recogieron opiniones de la ciudadanía que describen el sistema judicial como elitistas y privilegiantes hacia quienes tienen recursos, mientras maltrata a las mujeres, castiga la pobreza y no combate efectivamente la delincuencia. Se combatió como nunca la corrupción, se desarticuló el nepotismo, se previno y se castigó el acoso sexual, generamos una justicia digital completa, tuvimos una escuela judicial profesional con una nueva carrera judicial, se generó un auténtico instituto de la defensa pública y lo más importante, se generó una política de igualdad y paridad de género. Lamentablemente, en enero de 2023 se tomó otra decisión y la decisión fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Y entonces se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la escuela judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública el patito feo del Poder Judicial. Pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha.
la Suprema Corte decidió otorgarle a la oposición en una suspensión, en una sentencia, lo que habían perdido en las urnas. Y esto lo dije en el Pleno de la Corte, siendo ministro en funciones. Pero lo peor, decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada con los hechos que hoy son públicos de todos nosotros. ¿Cómo se hizo todo esto? Con la máscara de la supuesta independencia judicial. Somos independientes y podemos hacer lo que queramos y no tenemos que darle explicaciones a nadie. El expresidente de la Suprema Corte recordó que ante la grave situación de la justicia y del Poder Judicial Federal, se llevó a cabo una reforma judicial con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la mayoría de las fuerzas políticas del Congreso. Esta autorreforma del Poder Judicial fue significativa y mostró resultados positivos mientras hubo voluntad para implementarlos. Se combatió la corrupción, se desarticuló el nepotismo y se previno y castigó el acoso sexual, y se generó una justicia digital completa. Además, Saldívar mencionó la creación de la Escuela Judicial Profesional con una nueva carrera judicial, un auténtico instituto de la defensa pública y, lo más importante, una política de igualdad y paridad de género. Sin embargo, lamentó que en enero de 2023 se tomara una decisión que desmanteló estos avances. La corrupción volvió a proliferar, el nepotismo se reinstaló como cultura y se eliminaron las políticas de paridad e igualdad. La escuela regresó a ser club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública se convirtió en el patito feo del Poder Judicial. Esta situación incrementó la distancia entre el Poder Judicial y el pueblo de México, convirtiendo a la Suprema Corte en defensora de las élites, la oligarquía, los poderes y la comentocracia de la derecha. Pero olvidaron que el pueblo no es tonto. Y el pasado 2 de junio, el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente. Casi 36 millones de votos le dijeron a los ministros y a las ministras: no más injusticia, ya basta. Queremos un poder judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y fundamentalmente un poder judicial más democrático. Tenemos hoy un claro mandato popular que no podemos traicionar. Más de 35 millones de mexicanos y mexicanas, casi 36 millones de votos, votaron por el Plan C y porque las mexicanas y mexicanos elijamos a nuestros jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular. La justicia no es un privilegio, la justicia es un derecho. Devolvamos la justicia a quien le pertenece, al pueblo de México, para que por fin sea una realidad la máxima de todos los derechos para todas las personas. Muchas gracias. Finalmente, Saldívar enfatizó que casi 36 millones de votos demandaron una justicia diferente, un poder judicial más democrático, cercano a la gente y con humanismo. Hizo un llamado a no traicionar este mandato popular, proponiendo que los jueces y juezas sean elegidos mediante voto popular, devolviendo así la justicia al pueblo de México. Concluyó su discurso con la firme convicción de que la justicia no es un privilegio, sino un derecho, y que debe ser una realidad para todas las personas. Arturo Saldívar dejó claro que la lucha por una justicia verdaderamente independiente y legítima no ha terminado y que es imperativo continuar trabajando para que el sistema judicial de México refleje y sirva a los intereses de su pueblo.